Muy bien, continuando con el curso de estática, ahora veremos lo que es el producto vectorial. El producto vectorial es una operación que podemos hacer con vectores, en este caso tienen que ser de 3 dimensiones, y consta de la multiplicación de las magnitudes de dos vectores por el seno del ángulo formado entre ellos. Aquí podemos ver el ángulo teta, y el resultado de esta multiplicación es un tercer vector, el cual actúa de forma perpendicular al plano que puedan formar estos dos vectores. Es decir, que habrá 90 grados entre cada uno de estos dos vectores. La ecuación para representar este párrafo nos dice que el vector C es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el seno de teta. Ok, y a este producto también se le conoce como producto cruz. A diferencia del producto escalar, que se denotaba con un puntito, el producto cruz o producto vectorial se denota con esta X. Y algo que es importante de mencionar es que este producto no es conmutativo, es decir, que si yo multiplico A cruz B, va a ser diferente a multiplicar B cruz A. Para que pueda mantenerse la igualdad, tenemos que decir que A cruz B es igual a menos B cruz A. Y en este caso no vamos a partir como tal de una demostración. Aquí vamos a recordar que el producto vectorial da como resultado un vector que sea perpendicular a este plano formado por los vectores o perpendicular a cada uno de dichos vectores. Y bien, vamos a empezar realizando todas las combinaciones posibles con los vectores unitarios. Y algo que se me estaba pasando son las condiciones para aplicar el producto vectorial. Una de ellas es que los vectores deben ser diferentes de cero y que no deben ser paralelos. Y también que estos vectores se encuentren en 3 dimensiones. Así que bueno, vamos a comenzar partiendo de esta ecuación, multiplicando vectorialmente el vector unitario y por el vector unitario y. ¿Ok? Y entonces vamos a tener que el producto vectorial de estos dos vectores va a ser igual a la magnitud de ellos, en este caso pues sería 1, y multiplicarlos también por el seno del ángulo formado entre ellos. Pero pues en este caso son los mismos vectores, es decir, no hay ángulo formado entre ellos, o dicho ángulo es igual a 0. Por lo cual voy a obtener un resultado de 0. El seno de 0 es 0. Y 0 por cualquier número es igual a 0. Así que entonces podemos asumir o deducir que el vector j cruz j también es igual a 0. Y lo mismo con el vector k. K cruz k igual a 0. Muy bien. Y para obtener las demás combinaciones de productos vectoriales con los vectores unitarios, podemos utilizar la herramienta conocida como la regla de la mano derecha o este circulito, dibujarlo y analizar lo siguiente. Vamos a tener resultados positivos siempre que vayamos en sentido antihorario y resultados negativos en sentido horario. Utilizando el círculo vamos a realizar el producto vectorial I cruz J. I cruz J. Obsérvese que tenemos un sentido antihorario, por lo tanto el resultado será positivo. Y el vector que sigue después de K, después de J, perdón, es el vector unitario K. Ahora vamos a explicarlo con la regla de la mano derecha. Aquí tenemos nuestros dos vectores, J e I, y el ángulo entre ellos, que bueno, en este caso se sabe que es 90 grados. Así que comenzamos. Ponemos la mano en el vector desde donde partimos. En este caso nuestra operación es I cruz J. Quiere decir que de I con los dedos vamos a ir hacia J. De esta manera. Y el pulgar apunta hacia arriba. Entonces ese es nuestro vector resultante. Un vector que forma 90 grados con estos dos, el cual sería el vector K positivo.
Realizando otro ejemplo, tenemos el vector K cruz I. Nuevamente tenemos un sentido antihorario, por lo tanto el resultado será positivo. K cruz I me resulta el vector J. Y si ahora quisiéramos multiplicar J cruz I, observamos que tenemos un sentido horario, por lo tanto el resultado será negativo. ¿Y cuál es el vector que sigue de I? Es el vector K. Ahora para el vector K cruz I, aquí vamos a imaginar que este plumón es nuestro vector K. Oh, híjole, como que no se quiere parar. Pero bueno, entonces para multiplicar K cruz I, vamos a partir desde aquí simulando que estuviese el vector K, y vamos a girar los dedos en dirección del vector que queremos, en este caso es I, y va a quedar de esta manera. Y nuestro pulgar apunta en la misma dirección del J positivo. Por lo tanto, K cruz I es igual a J positivo. Ahora bien, si quisiéramos multiplicar J cruz I utilizando la regla de la mano derecha, nuevamente ponemos nuestros dedos en el vector desde donde partimos, pero observamos que no podemos doblar la mano, se nos dificulta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces únicamente volteamos nuestra mano y ahora sí podemos girar los dedos en dirección hacia el vector I, partiendo desde J hacia I, y vemos que el pulgar apunta directamente hacia abajo. Por lo tanto, J cruz I es igual al vector menos K. Entonces, siguiendo esta lógica, ya sea la regla de la mano derecha o este circulito, estas son las combinaciones que podemos realizar con los vectores unitarios. Y utilizando los resultados de multiplicar vectorialmente los vectores unitarios entre sí, es que podemos desarrollar de esta forma nuestro producto cruz. Obsérvese aquí que tenemos las componentes de cada uno de los dos vectores escalares en sus direcciones de los vectores unitarios I, J y K. Y para realizar esta multiplicación tendremos que multiplicar cada uno de estos términos por las componentes del otro vector, es decir, AXI por BXI más AXI por BYJ más AXI por BZK, y así con cada una de las componentes. De manera que todo este producto nos resultan todos estos términos. Observamos aquí el primero, AX, BX, Y por I. Esto pues puede ser bastante engorroso, pero bueno, vamos a analizar detenidamente cuál es el resultado y cómo podemos simplificar esto. Bien, de entrada veamos que tenemos aquí el vector I cruz I, vector J cruz J y vector K cruz K. Así que estos términos, por la definición del producto vectorial y los productos que hicimos anteriormente, estos se cancelan y se terminan haciendo cero. Este de aquí y este. Y ahora debemos rescatar cada uno de estos términos restantes. Empezamos con AXBY y lo escribimos. Decimos igual AX BY, y observamos que tenemos el vector I cruz J. Y cruz J me resulta el vector unitario K. Continuamos, tenemos más AXBZ y tenemos el vector I cruz K, y me da como resultado el vector menos J. Y con todos estos términos, J cruz I, J cruz K, K cruz I y K cruz J, podemos aplicar la regla de la mano derecha o recordar el círculo anteriormente visto. De manera que simplificando todo esto obtenemos lo siguiente. Y de esta expresión resultante podemos agrupar cada una de las componentes escalares de los vectores
por los vectores unitarios que tengan asociados. Tenemos entonces que el vector A cruz B va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. AYBZ menos AZBY por o en dirección del vector unitario NI. Mucho ojo con este signo menos. Observemos aquí que tenemos AXBZ. AXBZ está multiplicándose por el vector menos J. Menos por más me da menos. Y aquí está. Y ahora este menos por este menos me resulta más. Y tenemos positiva esta componente, AZBX. AZBX. ¿Ok? Aclarado eso, continuamos. Y tenemos en dirección de K la última expresión. No hay mayor problema. AX por BY menos AY por BX. Muy bien, y una forma más sencilla y más rápida de llegar a esta expresión es utilizar los determinantes de segundo orden como se muestra en esta ecuación. Y también es uno de los caminos o métodos más comunes para resolver problemas en los que tengamos un cuerpo al cual se le aplica una fuerza y se produce un momento de fuerza. Ahora aquí tenemos un cuerpo cualquiera al cual le aplicamos una fuerza F. Observemos que si tomamos un punto fijo del cuerpo y le aplicamos una fuerza, esta fuerza va a tender a hacerlo girar. En este caso, si la fuerza va en este sentido, observamos que estaría girando en un sentido antihorario. Y escalarmente, esa fuerza debe estar aplicada a una distancia que sea perpendicular con dicha fuerza, es decir, que entre la distancia y la fuerza exista un ángulo de 90 grados. Y a este efecto o tendencia de giro se le conoce como momento, torque o momento de fuerza. Ahora consideremos lo siguiente. Tenemos un cuerpo cualquiera al que se le aplica una fuerza, pero vamos a medir el torque o el momento a partir del punto O y observamos que este punto no pasa o no pertenece en ningún momento a la línea de acción de la fuerza F. Y aquí tenemos un punto A, el cual sí pertenece o sí pasa por cualquier punto de la línea de acción de dicha fuerza aplicada. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Encontrar un vector R de posición que vaya desde el punto específico en el que medimos el momento hasta cualquier punto conocido de la fuerza, de manera tal que el momento de fuerza respecto a O lo vamos a denotar de esta forma: momento de fuerza respecto a O, y recordemos que como vamos a aplicar el producto vectorial, obtenemos un tercer vector, el cual es perpendicular al plano formado por estos vectores. Pero bueno, continuamos. El momento de fuerza respecto a O va a ser igual al vector R cruz F. Y aquí está. El momento de fuerza respecto a O es igual al vector R cruz F. Y si deseamos obtener la magnitud del momento respecto a O, es la magnitud de R cruz F, y esto sería igual a R por la fuerza por el seno de teta. En resumen, para calcular el momento de fuerza respecto a O escalarmente, únicamente multiplicamos R por F por el seno del ángulo, y de manera vectorial, como mayormente se hace, es el vector R cruz F. De otra manera, para calcular vectorialmente el momento de fuerza respecto a O, podemos usar este determinante. Aquí ya lo puse de una manera más compacta. Así que bueno, pasemos a un pequeño ejemplo de producto vectorial. Ok, nos piden determinar el momento producido por los siguientes vectores: R igual a menos 3i menos 6j más 3k y F 6i menos 3j más 3k.
Entonces, recordando que el momento respecto a un punto es igual a R cruz F y eso igual a este determinante, o sea, su producto vectorial, vamos a acomodar cada uno de los vectores en nuestro determinante. Obsérvese que únicamente estoy poniendo las componentes escalares o los coeficientes de dichos vectores unitarios. Y siempre empezamos por el vector R y después por el vector F. Así que bueno, ¿cómo vamos a resolver este determinante de aquí? Vamos a empezar con el vector unitario en Y. Y lo que vamos a hacer es tapar o por un momento ignorar toda esta columna de Y. Y únicamente nos quedamos con J y K. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, ignorando esta columna de aquí, vamos a multiplicar cruzados estos dos, estos extremos y estos medios. Es decir, menos 6 por 4, menos 24. Después ponemos un signo menos y multiplicamos el 3 por menos 3. 3 por menos 3, menos 9. Y con este menos de aquí se convierte a positivo. ¿Ok? Después, recordemos que va un signo menos que acompaña a J. Ajá. Ahí está. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es tapar la columna de J y multiplicar en diagonal como lo hicimos en el caso anterior. Así que bueno. Entonces esto de aquí lo ignoramos, no le hacemos caso y multiplicamos el menos 3 por 4 y eso me da menos 12. Menos 12, nuevamente un signo menos, 3 por 6 me da 18. Y terminamos con J. Finalmente sumamos el vector unitario K. Y hacemos lo mismo, tapamos esta columna y únicamente multiplicamos cruzado estos números de aquí. Y empezamos, menos 3 por menos 3 me da 9. Menos 6 por 6, menos 36. Y menos por menos me da más. Entonces va un 36 positivo. Simplificando obtenemos este vector, el cual representa el momento de fuerza producido por estos dos vectores. Y este vector que tenemos aquí, no se olviden, es perpendicular a cada uno de estos dos vectores también. Y así que bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, que se haya entendido y que también les haya servido. Sin nada más que agregar por el momento y pues este video se hizo un poco largo. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho.